Debbie Reynolds revela los horrores del divorcio de Eddie Fisher. Debbie Reynolds nació como Mary Frances Reynolds el 1 de abril de 1932 en El Paso, Texas. Creció en un hogar modesto que valoraba el trabajo duro y la perseverancia. Cuando su familia se mudó a Burbank, California, ella era solo una niña, y fue allí donde su talento natural para la actuación comenzó a florecer. A la edad de 16 años, participó en un concurso de belleza local y su victoria resultó ser un punto de inflexión en su vida. Esa victoria la llevó a ser descubierta por cazatalentos de Warner Brothers, y pronto se encontró firmando su primer contrato en Hollywood, un momento que marcó el comienzo de una carrera que duraría más de 6 décadas e influiría en múltiples generaciones de amantes del cine y la música. Reynolds llamó la atención por primera vez a principios de la década de 1950 con pequeños papeles en películas, pero fue su destacada actuación en Cantando bajo la lluvia, 1952, junto a Gene Kelly y Donald O'Connor, lo que la impulsó al estrellato internacional. Con solo 19 años, deslumbró al público con su encanto, su sentido del humor y sus impresionantes habilidades de baile. A pesar de que tenía poca formación profesional en danza antes de asumir el papel, su interpretación de Kathy Sheldon sigue siendo una de las más emblemáticas en la historia de Hollywood y solidificó su reputación como una de las nuevas estrellas más brillantes de la edad de oro de Hollywood. La película en sí ahora es considerada como uno de los mejores musicales jamás realizados, y el papel de Reynolds en ella continúa siendo celebrado como un momento definitorio en el cine. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Reynolds se convirtió en una de las actrices principales más queridas de Hollywood. Protagonizó una serie de películas exitosas, incluyendo Tammy and the Bachelor, 1957, que incluía su exitosa canción Tammy. El sencillo se convirtió en el disco más vendido del año y mostró su versatilidad no solo como actriz, sino también como cantante con una voz que encantó a millones. Otras películas notables incluyeron The Catered Affair, 1956, The Unsinkable Molly Brown, 1964, por la que recibió una nominación al Premio de la Academia, y How the West Was Won, 1962, una de las grandes epopeyas de Hollywood. Con cada papel, Reynolds demostró su capacidad para moverse sin esfuerzo entre la comedia, el drama y los musicales, labrándose un lugar único entre la élite de Hollywood. Más allá de su carrera cinematográfica, Reynolds también fue una cantante consumada, grabando varios álbumes y actuando en clubes nocturnos y salas de conciertos en todo Estados Unidos. Más tarde dejó su huella en la televisión con apariciones en programas de variedades, papeles de invitada en comedias de situación y su propia serie, The Debbie Reynolds Show, de 1969 a 70. En el escenario, deslumbró al público en producciones de Broadway y en su popular Acto de Las Vegas, donde su ingenio, humor y capacidad para conectar con el público brillaron. Demostró ser no solo una estrella de cine, sino también una artista versátil que podía prosperar en casi todos los medios del mundo del espectáculo. Además de su trabajo como intérprete, Reynolds tenía una pasión duradera por preservar la historia de Hollywood. Acumuló una de las colecciones privadas más grandes de recuerdos cinematográficos del mundo, incluyendo trajes, accesorios y artefactos icónicos de películas clásicas. Aunque su sueño de establecer un museo de Hollywood enfrentó desafíos financieros, sus esfuerzos reflejaron su profundo amor por la industria cinematográfica y su deseo de garantizar que las generaciones futuras pudieran apreciar su legado. Reynolds también encontró el éxito en el escenario, particularmente en Las Vegas, donde actuó durante años y se convirtió en un elemento básico de la escena del entretenimiento. Su presencia en el escenario, su ingenio y su conexión con el público la convirtieron en una figura querida no solo en el cine, sino también en las actuaciones en vivo. Más tarde apareció en papeles televisivos, incluyendo apariciones especiales memorables y papeles recurrentes que la presentaron a audiencias más jóvenes. Su trabajo en programas como Will and Grace demostró su talento cómico atemporal y su capacidad para adaptarse a diferentes épocas del entretenimiento. La vida personal de Debbie Reynolds, al igual que su carrera, estuvo a menudo en el centro de atención pública,
y sus 3 matrimonios se convirtieron en capítulos importantes en la historia de su viaje como mujer y como artista. Su primer matrimonio fue con el cantante y actor Eddie Fisher, con quien se casó en 1955 en la cima de su carrera. En ese momento, Reynolds era una de las actrices más queridas de Hollywood, adorada por su imagen sana y su encanto de chica de al lado. Si bien Fisher era una gran estrella por derecho propio, con una serie de canciones populares y una base de fans devota, la unión entre las dos jóvenes celebridades se consideró una pareja glamorosa que atrajo la atención tanto de la prensa como del público, quienes los vieron como una pareja dorada de Hollywood de mediados de siglo. Juntos dieron la bienvenida a 2 hijos. Carrie Fisher, nacida en 1956, que llegaría a alcanzar una fama legendaria como actriz, autora e ícono cultural, y Todd Fisher, nacido en 1958, que luego se convertiría en cineasta, actor y custodio del legado de su famosa familia. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, se estaba gestando la turbulencia. Su matrimonio se vio sometido a una enorme presión en 1958 tras la repentina muerte del productor de cine Mike Todd, que estaba casado con Elizabeth Taylor, una amiga cercana de Reynolds en ese momento. Tras el trágico accidente aéreo de Todd, Eddie Fisher se involucró emocionalmente con Taylor, ofreciéndole consuelo que pronto se convirtió en una aventura ampliamente publicitada. Cuando la aventura se hizo pública, conmocionó al mundo. No solo rompió el matrimonio de Reynolds, sino que también provocó la disolución de su amistad con Taylor, quien una vez fue una de sus confidentes más cercanas. El triángulo amoroso se intensificó rápidamente hasta convertirse en uno de los escándalos más infames de Hollywood de la década de 1950, dominando los titulares de los periódicos y las revistas de todo el país. Las consecuencias fueron enormes. La simpatía pública recayó en gran medida en Reynolds, quien fue vista como la esposa inocente y agraviada. Mientras que la carrera de Fisher sufrió un golpe devastador, su popular programa de variedades de televisión fue cancelado, y su imagen, una vez impecable, nunca se recuperó por completo. Reynolds y Fisher se divorciaron en 1959, dejando a Debbie criando a sus 2 hijos pequeños en gran parte por su cuenta, mientras intentaba mantener su próspera carrera en medio de la agitación emocional. El segundo matrimonio de Reynolds fue con Harry Carl, un empresario millonario y magnate del calzado, con quien se casó en 1960. Inicialmente, el matrimonio pareció ofrecer a Reynolds una sensación de estabilidad después de la angustia de su primera unión. Carl era rico y estaba bien relacionado, y juntos intentaron construir una familia mixta que incluyera no solo a los hijos de Reynolds, sino también a la hija de Carl, Tina, de un matrimonio anterior. Reynolds intentó vivir como una esposa devota y una madre práctica, equilibrando su carrera en el mundo del espectáculo con sus responsabilidades familiares. Durante la década de 1960, cuando su hija Carrie tenía alrededor de 13 años, Reynolds incluso asumió el papel de líder de la tropa de Girl Scouts, organizando reuniones y actividades para la tropa que incluía tanto a Carrie como a Tina. Esta decisión reflejó su deseo de dar a sus hijos una vida lo más normal y arraigada posible. A pesar de su educación en el brillo y el resplandor a menudo implacable de Hollywood, ella dejaba sus compromisos en el estudio temprano los viernes por la tarde, sacrificando preciosas horas de trabajo solo para estar presente en estas reuniones, un testimonio de su devoción por sus hijos. Sin embargo, el matrimonio con Carl no estuvo exento de dificultades. Mientras Reynolds trabajaba incansablemente para mantener a su familia, Harry Carl desarrolló un grave problema con el juego e hizo inversiones comerciales imprudentes que agotaron gran parte de las ganancias de Reynolds. A pesar de su fama y arduo trabajo, a menudo se encontraba en situaciones financieras precarias debido a los hábitos de Carl. Su confianza en él, desafortunadamente, condujo a pérdidas devastadoras. Y cuando su matrimonio terminó en 1973, Reynolds se quedó con una deuda importante. Aún así, enfrentó sus desafíos financieros con resiliencia, reinventándose a través de giras de conciertos, apariciones en el escenario y empresas comerciales, decidida a recuperarse y proteger el futuro de su familia.
El tercer y último matrimonio de Reynolds fue con Richard Hamlet, un promotor inmobiliario con quien se casó en 1984. En este punto, Reynolds era una estrella establecida con décadas de experiencia, superando tanto triunfos como dificultades. Inicialmente, el matrimonio pareció ofrecer compañía y la promesa de una asociación estable más adelante en la vida. Sin embargo, la historia pareció repetirse. Hamlet, al igual que Harry Carle antes que él, trajo consigo desafíos financieros que finalmente pusieron a Reynolds en una situación difícil. Su matrimonio, marcado por la turbulencia y la decepción, duró hasta 1996, cuando terminó en divorcio. Una vez más, Reynolds emergió de la experiencia cargada de pérdidas financieras, pero su espíritu permaneció intacto. El matrimonio de Debbie Reynolds con el cantante y actor Eddie Fisher comenzó en 1955 con el brillo y la promesa de un cuento de hadas de Hollywood. Reynolds era una de las actrices más queridas de su generación, recién salida del éxito de Cantando bajo la lluvia. Y Fisher era uno de los cantantes más populares de la época, con legiones de fanáticas que adoraban su encanto juvenil y su voz suave. Para el público, la unión entre Reynolds y Fisher parecía la combinación perfecta, la novia de Estados Unidos y el guapo ídolo juvenil. Los periódicos los llamaron la pareja dorada, y su matrimonio atrajo titulares en las revistas de chismes, que siguieron con entusiasmo cada paso de su vida juntos. Cuando la pareja dio la bienvenida a sus dos hijos, su hija Carrie en 1956 y su hijo Todd en 1958, parecía que su vida familiar había completado la imagen idílica. Pero detrás del glamour, el matrimonio no era tan feliz como parecía. Reynolds recordaría más tarde lo difícil que era mantenerse al día con las exigencias del creciente estrellato de Fisher mientras criaba a dos hijos y continuaba su propia carrera floreciente. Admitió que a menudo se sentía aislada, dejada para asumir las responsabilidades de la vida hogareña sola, mientras Fisher viajaba, actuaba y se rodeaba de admiradores. En entrevistas, Reynolds se describiría a sí misma durante ese tiempo como una esposa hermosa, dedicada a mantener unida a la familia, incluso cuando sus propias necesidades quedaban de lado. El punto de ruptura llegó en 1958, cuando el mejor amigo de Fisher, el productor de cine Mike Todd, que estaba casado con Elizabeth Taylor, murió trágicamente en un accidente aéreo. Taylor quedó devastada, y Fisher, que había sido parte del mismo círculo de Hollywood muy unido, corrió a su lado. Reynolds, que era una de las amigas más cercanas de Taylor en ese momento, creía que el apoyo de Eddie era simplemente el de un amigo que consolaba a una viuda afligida. Pero en cuestión de meses, la verdad surgió. Fisher y Taylor estaban teniendo una aventura. Reynolds confesó más tarde que estaba completamente desconcertada. Había confiado implícitamente tanto en su esposo como en su amiga, y la revelación golpeó como un rayo. Estaba conmocionada más allá de las palabras, diría Reynolds en años posteriores. Pensé que teníamos un matrimonio, una familia, un futuro, y pensé que Liz era mi amiga. Descubrir que había sido traicionada por las dos personas en las que más confiaba fue como si todo mi mundo se derrumbara de la noche a la mañana. El escándalo que siguió fue uno de los más sensacionales de su época. Los titulares de los tabloides gritaban sobre la traición y las columnas de chismes se deleitaban con los jugosos detalles del triángulo amoroso de Hollywood. Reynolds, con su imagen sana, fue pintada como la víctima inocente, mientras que Taylor fue calificada de destructora de hogares. La reputación de Fisher también sufrió, aunque menos que la de Taylor porque su popularidad entre el público seguía siendo fuerte. Sin embargo, Reynolds soportó no solo la humillación pública, sino también la agonía privada de un matrimonio destrozado. Tuvo que seguir trabajando en cine y televisión mientras su vida personal estaba bajo un escrutinio implacable. En sus memorias, Reynolds recordó la soledad de esos días. Iba a casa por la noche, acostaba a los niños y lloraba hasta quedarme dormida. No sabía cómo lo superaría, pero tenía que hacerlo. Tenía dos bebés que dependían de mí. Su fortaleza durante este período se convirtió en parte de su perdurable imagen pública.
No solo una estrella con una sonrisa deslumbrante, sino una mujer de resiliencia y coraje. El divorcio finalizó en 1959, y Fisher se casó rápidamente con Elizabeth Taylor, alimentando aún más la máquina de chismes. Reynolds admitió que toda la experiencia dejó profundas cicatrices emocionales. «Fue una pesadilla», dijo. «La traición, la humillación, la angustia. Fue más de lo que pensé que podía soportar. Pero lo sobreviví, tenía que hacerlo». En los años que siguieron, Reynolds y Taylor finalmente se reconciliaron. De hecho, luego volvieron a ser amigas cercanas, incluso bromeando sobre el escándalo que una vez las dividió. La capacidad de Reynolds para perdonar se convirtió en otro testimonio de su carácter. A menudo explicaba que se negaba a aferrarse a la amargura, porque solo la hundiría. «Tienes que dejar ir el odio», dijo una vez. «Te destruye». El perdón es la única forma de seguir adelante. Mirando hacia atrás en su matrimonio con Eddie Fisher, Reynolds fue sincera al evaluar su fracaso. «Eddie era encantador, talentoso y muy adorable», admitió. «Pero no estaba listo para el matrimonio. No el tipo de matrimonio que yo necesitaba. Le gustaba ser adorado por las mujeres, y no creo que alguna vez quisiera renunciar a eso». Sus reflexiones sobre el divorcio revelan no solo el dolor personal de la traición, sino también los desafíos más amplios que enfrentaron las mujeres en Hollywood durante la década de 1950. Las expectativas para las esposas y madres a menudo chocaban con las realidades de la fama y la vida pública. Reynolds, sin embargo, logró convertir su angustia en fortaleza, construyendo una carrera que duró décadas y cimentó su estatus como uno de los íconos más perdurables de Hollywood. Al final, el relato de Reynolds sobre su divorcio de Eddie Fisher no es solo una historia de traición, sino también de supervivencia y gracia. Reveló los horrores de esa experiencia con honestidad, pero también demostró que incluso en medio del escándalo y la desesperación, era posible superarlo, perdonar y seguir adelante. Su historia sigue siendo uno de los capítulos más dramáticos en la historia de Hollywood, un recordatorio de lo frágil que puede ser el amor y de lo resistente que debe volverse el espíritu humano cuando se enfrenta a la pérdida. El 28 de diciembre de 2016, Reynolds fue trasladada en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles después de sufrir un derrame cerebral severo. Según su hijo, más tarde esa tarde, Reynolds fue declarada muerta en el hospital. Tenía 84 años. El 9 de enero de 2017, su causa de muerte se determinó como una hemorragia intracerebral con la hipertensión como factor contribuyente.